Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy nos complace recibir a nuestro invitado. Se trata del licenciado Alfredo Dávila, quien es presidente ejecutivo de Asesoría Tributaria AD, es contador público colegiado, licenciado en Administración con posgrado en Finanzas y además cuenta con diplomados en normas internacionales de formación financiera. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El tema es impuestos en tiempos de pandemia. Y bueno, aclarando que nosotros, antes de sentarnos acá, respetando el distanciamiento social, pasamos por un proceso de desinfección. Primero, en donde está la sede del canal, tienen unas cabinas de desinfección. Todo el que entra y sale, hasta los zapatos, están purificados. Bueno, justamente tratando de ser consecuentes con las normas que dicta una situación como la que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, relacionada con la pandemia. Y precisamente esto ha cambiado la vida de todos, en todos los sentidos. Los impuestos no escapan a esta realidad. Es por eso que es muy importante hablar hoy con nuestro invitado con relación a eso en líneas generales, y de manera muy puntual me gustaría comenzar porque casualmente el 7 de julio, que por cierto fue día de mi cumpleaños, valga la cuña, el Tribunal Supremo de Justicia emite a través de la Sala Constitucional un tema relacionado con los impuestos municipales, es decir, que no se debería pagar impuestos municipales de acuerdo a más o menos la interpretación. Pero Alfredo Dávila ha realizado una interpretación de este tema, de esta normativa que establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los impuestos municipales. Y creo que estadales también, ¿no? Es correcto. Bueno, los impuestos que deben pagar los comerciantes. Entonces, dinos, Alfredo, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo van los tiros? Buenas tardes y gracias por tu invitación, Daxi. ¿Okay? Sí, efectivamente, mira, el 7 de julio el Tribunal Supremo de Justicia o la Sala Constitucional sacó un decreto que fue el 078, donde está estableciendo o está notificando la suspensión durante 90 días del pago de impuestos. Pero hay que aclarar, cuando tú lees la sentencia como tal, que la sentencia está haciendo referencia a tasas y contribuciones. Ahí donde ha nacido la confusión o la interpretación o la equivocación en la interpretación de ese contenido, de ese texto legal. Porque cuando nosotros hablamos en materia tributaria de los tributos se clasifican en tres, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿ok? Vale decir que en el caso de los tributos, sabemos que el tributo de los impuestos nace de la renta que tienen las personas que de una u otra forma tienen capacidad para pagar según el enriquecimiento que está obteniendo por la actividad que esté generando. A diferencia de las tasas, que es un impuesto que se paga por un servicio que se puede recibir del municipio o del estado. Vale decir, un ejemplo, el aseo urbano. Si yo recibo el servicio de aseo urbano, pues por consiguiente, eso que yo estoy pagando es una tasa. Y las contribuciones, que de una u otra forma son pagos también que se hacen al fisco, pero cuando hay mejoras que pueden hacer que el valor de mi patrimonio se incremente. Por ejemplo, el hecho de que se construya una autopista puede hacer que se revalorice la zona donde yo me encuentre. Pues. Entonces, hay que aclarar que la ley tiene contemplado esos tres conceptos que son muy diferentes uno entre otros, lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cuando nos remitimos al texto de la sentencia... O sea, es como una arma de doble filo o un vacío, vamos a hablarlo en términos... Bueno, es cuestión de ceñirse a lo que exactamente quiere el legislador dar a entender. Y ahí, en el análisis o en la revisión que yo hice del texto, te está hablando específicamente de tasas y contribuciones. Quiere decir que está dejando por fuera el tributo de los impuestos. ¿Qué es lo que pagan los comerciantes, por ejemplo, lo que llamaban antes la patente? La patente o el impuesto por actividad económica, venta, pues. Sí, que es el mismo concepto de impuesto por actividad económica y que se debe pagar dependiendo de la alcaldía a la cual esté ubicada el domicilio fiscal de la empresa, pues tendrá que pagar ayudas que pagan trimestralmente, mensualmente, otras inclusive quincenalmente.
Fíjate que es algo fuera de orden en el sentido de que cuando nació ese impuesto por actividad económica, su ciclo iba a ser anual, o sea, su periodo de cobro y de tratamiento iba a ser periodos anuales. Inclusive después lo fueron cambiando a semestrales. Hoy día ahora es quincenal. Hay alcaldías más osadas que lo han hecho quincenalmente. Imagínate, cuando era un impuesto que estaba concebido una vez al año y se pagaba un anticipo y se hacía un ajuste en los siguientes periodos. Pero entonces eso es lo que hay que tener en claro, que la ley o la sentencia de ese 17 de julio, lo que está establecido es la suspensión por 90 días del pago de tasas y contribuciones. Sí. No menciona por ningún lado impuestos. Que es muy interesante y extraño, contradictorio inclusive en un aspecto, este tema que tú estás analizando. Primero, porque los impuestos, digamos que están en todo caso, o sea, son tributos todos, ¿verdad? Todos impuestos, tasas y contribuciones, de acuerdo a lo que entiendo. Para ver si tú me lo aclaras. Los impuestos están relacionados con el monto de la venta, es decir, que es algo totalmente justificable que si el comerciante vende, bueno, paga, y si no vende, no paga. Eso, o sea, ¿por qué lo tienes que normar? No hay necesidad de normar algo que es una dinámica de comercio natural. Si el comerciante vende, paga, y si no vende, no debería pagar. Hay una tasa mínima. Hay un mínimo tributable que también los establecen las alcaldías en sus ordenanzas municipales. Tendría que estar ahí, bueno, depende cuánto fuese el mínimo, podría salir perjudicado el comerciante si no está abriendo las puertas, como en efecto hay muchos comerciantes que no lo están haciendo. Sí, muchos no están produciendo y automáticamente igual ellos tienen que estar pagando los impuestos y hay actividades, porque eso se paga según la actividad económica que tú estés realizando, y hay alícuotas que puede ser relativamente alta. Y el mínimo tributable también puede ser relativamente alto. Entonces, ante una situación pandémica como la que estamos viviendo, pues deberían tomarse criterios un poco más sanos, de tal manera de que la voracidad del fisco no sea de la manera como se está presentando, que prácticamente es una apropiación de la propiedad, del derecho a la actividad económica, y una violación inclusive a la actividad económica, el hecho de que me estén cobrando en unos momentos tan críticos, tan delicados como actualmente los estamos viviendo aquí en Venezuela. Entonces, ahora fíjate, lo que yo veo como contradictorio de lo que tú explicas es que, por ejemplo, en el caso de las tasas, que son servicios, por ejemplo, el aseo urbano, que tú le pusiste de ejemplo, es básico ahorita cuando hay que mantener todo limpiecito, ¿verdad? Eso debería poderlo cobrar el municipio. Sí, pero por estar clasificado como una tasa, porque eso es un servicio, y las tasas van referidas a los servicios que tú pagas, y la ley inclusive te dice que si tú no haces uso del servicio, no deberías pagar la tasa. Pero en el caso del aseo urbano, pues como tú lo acabas de decir, hay que seguir con la labor que realiza ese organismo de recolección de basura, y debería seguirse pagando. Pero como la ley fue clara en decir que las tasas y las contribuciones no se deben pagar, pues eso sí queda suspendido. Pero no como muchos de mis clientes que me han llamado angustiados, inclusive creyendo que iban a quedar, como se dice, exentos del pago del impuesto por actividad económica, y no, ya yo les he aclarado, o sea, que tienen que seguir pagando, que agarrar una multa, y ¿no? Más aún cuando las multas, si se quiere, son bastante leoninas, pues son bastante ofensivas las multas, por cuanto pues son multas que inclusive te mandan a pagar el doble del tributo que te corresponde pagar. Entonces es preferible, y en mis recomendaciones, que continúen pagando el impuesto por actividad económica, porque ese impuesto no está afectado por esa sentencia. Aunque no tengan el negocio abierto. Sí, porque tienen que cumplir con el mínimo tributable establecido por cada ordenanza a la cual esté adscrita esa entidad. Pues. Dado el tema pandémico que estamos viviendo hoy en el mundo, el tema pandémico, pueden sí, ser porque las alcaldías igualito tienen que seguir cumpliendo de una u otra forma sus obligaciones, y vamos a estar claros que, mira, de hablar de que una alcaldía va a dejar de percibir ese ingreso, si esa era la intención del legislador, eso lo hubiesen redactado de una forma muy clara, precisa y concisa, o sea, no era sin lugar a dudas, pues. Y eso no es lo que se Pero está... mucha gente interpretó la cosa como no es. Muchos contribuyentes, claro, inclusive mis clientes, han interpretado... Y no tenemos por qué ser expertos, pues. Para eso están los expertos. Es correcto. Por ejemplo, enterándonos ahorita que tributos, impuestos, tasas y contribuciones son diferentes. Es correcto. Y la ley, no hablo de los impuestos, hablo de tasas y contribuciones. Ahora fíjate que hay alcaldías que están inclusive creando nuevas maneras de generar impuestos, de tributar, de cobrar por algunas cosas. ¿Eso es legal? ¿Las alcaldías pueden
decir, mira, yo voy a con un impuesto por tal cosa, un impuesto, el impuesto del COVID, por ejemplo, que le digan. Es correcto, fíjate, de hecho, hay un caso inédito, el caso del estado de La Guaira, ¿ok? Te cito eso porque ellos sacaron también el 6 de junio, los primeros días de julio pues, del 2020, crearon un nuevo tributo, algo inédito, y te digo inédito porque eso nunca había existido. Pues. O sea, eso lo crea la Cámara Municipal. Lo crearon, sí, en la alcaldía. Los concejales. Los concejales ahí en Cámara, ellos decidieron crear un tributo y que llaman impuesto a la actividad económica por la intermediación comercial de la importación y de las exportaciones. Es decir, te lo voy a resumir, todo aquel contribuyente que desee importar o exportar mercancía a través del puerto de La Guaira debe pagar el 0,12% sobre el monto del valor CIF o el valor FOC de la mercancía que se declare en la DUA. ¿Qué significa CIF-FOC? Bueno, es el valor de la mercancía incluyéndole el flete y el seguro, pues. Okay, pero que eso se va a declarar en la DUA, la declaración única de aduana. Entonces, sobre ese monto que tú vas a ver ahí, se debe pagar el 0,12%. Que es un monto adicional a lo que es un ya monto se adicional, pero lo que te quiero aclarar es que es un impuesto creado por la alcaldía del en estado. tiempos de pandemia. No, y creado por la alcaldía en tiempos de pandemia y creado por esta alcaldía de La Guaira. Entonces, ahí es donde yo considero que se está violando la misma Constitución Nacional, porque cuando tú lees el artículo 183 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ella establece muy claro que las alcaldías y los municipios no tienen potestad para crear tributos, impuestos ni contribuciones. Ellos lo que tienen es la potestad de administrar sus ingresos y de darle el uso que le vayan a dar. Pero de ellos crear un tributo, y mucho menos cuando se refiere de un tributo que viene producto de una importación de mercancía o una exportación de mercancía o por el tránsito de la mercancía. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué pueden hacer los comerciantes que tengan intención Bueno, yo considero que los gremios deben asociarse de una u otra forma, así como lo hicieron, porque algo que no te mencioné es que la sentencia que se derivó de la suspensión de los 90 días viene a raíz de una sentencia que se generó en el año 2019 por un amparo que solicitaron un grupo de abogados en contra de o pidiendo la nulidad de unos impuestos que estaba estableciendo la alcaldía de Chacao. Entonces ellos se reunieron y fíjate, salió a relucir ahora y salió la suspensión, que deberían hacer otros entes, otras empresas, otros gremios, pues sencillamente buscar un mecanismo de introducir un documento legal o una demanda para tratar de abolir o eliminar esa ordenanza que es la 0084, creada por la alcaldía del municipio de allá del estado de La Guaira, y que si se quiere va en contra de lo que establece la Constitución, porque no solamente lo dice el artículo 183 de la Constitución, sino que adicionalmente el artículo 153 en el literal 12 y 15 establece que es potestad del Estado la creación de tributos e impuestos en materia de importación y exportación de mercancías que entran al territorio nacional. ¿Y eso a través inicialmente de un organismo legislativo, de la Asamblea Nacional? Sí, bueno, todas las leyes se deben crear a través del poder legislativo. O sea, la parte económica, los impuestos. Todos los impuestos, pero le compete al Estado, no le compete a los municipios, y en este caso nos estamos dando cuenta que la alcaldía del municipio de La Guaira pues está creando ellos un impuesto, algo que inédito porque eso no está regulado por ninguna norma y ellos no tienen esa autonomía. La autonomía de los municipios ha estado siempre limitada en base a lo que establece el artículo 183 y el 153 de nuestra Constitución. Alfredo, en la próxima parte me gustaría que analizáramos un poco el tema de los impuestos que deben pagar los comerciantes en un momento como el de hoy, que muchas empresas inclusive han cerrado sus puertas, muchas han tenido que vender activos inclusive para liquidar su personal. En fin, todo un drama, ¿no? A nivel comercial, obviamente generado no solamente por la crisis económica, sino que ahora se le sumó el tema de la pandemia. En la próxima parte vamos a analizar todos estos puntos con nuestro invitado, el licenciado Alfredo Dávila. Informativo Mira TV está en ti.
Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el licenciado Alfredo Dávila, impuestos en tiempos de pandemia, cómo se están manejando. Acabamos de hablar en el segmento anterior acerca de la sentencia del 7 de julio del Tribunal, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena digamos que la limitación de pago de tasas, suspensión por 90 días de tasas y contribuciones. Esto ha generado una confusión de acuerdo a la argumentación de nuestro invitado en cuanto a que mucha gente pensaba que no iba a pagar los impuestos, por ejemplo, en las alcaldías, y resulta que eso no está metido en ese paquete. Sí, lo que había que contextualizar el término. Contextualizar, no fue contextualizado porque hasta ahorita, bueno, cada quien tiene que ver, buscarle la vuelta, porque ¿qué puede pasar también? Bueno, que la generación de multas no va a ser nada normal, que la gente se va a confundir, ¿no te parece? Es correcto, sí, aquellos que lamentablemente hayan seguido consejos de otras personas de abstenerse de pagar, pues van a tener que pagar o han tenido que pagar grandes sanciones por las multas que se le han impuesto, pues. Ahora, hablando de las multas, ¿el porcentaje para cobrar multas cuál es? O sea, ¿de dónde sale esa decisión? Bueno, fíjate que ahorita hay algo insólito y de hecho voy a volver a retomar el caso de cuando salió la sentencia 0078, esta misma sentencia de la que estamos hablando, porque ella nació a través de una demanda que interpusieron en Chacao, porque Chacao estaba tratando o estaba implementando el cobro de multas y sanciones tomando como referencia el valor de ciertas divisas, ¿ok? Y eso fue interpuesto. Al igual que eso, nos estamos dando cuenta que en el caso del municipio de aquí de Huaycaipuro, pues también han creado como un tipo de moneda distinta, ¿ok? Ajeno a lo que establece la normativa, porque aquí la unidad monetaria, quien debe dictar las pautas, y la moneda como tal, es el Banco Central de Venezuela, que es el que tiene la autonomía monetaria para definir cuál es nuestro cono monetario para trabajar, y no crear unos instrumentos como los que están creando ciertas alcaldías para tratar de compensar el sistema de la devaluación de nuestro signo monetario y crean como un tipo de moneda para generar multas y sanciones. Porque tampoco debe ser nada normal, por ejemplo, la disminución de los impuestos municipales a raíz de que muchos negocios no tienen las puertas abiertas. Claro, es correcto. Fíjate, tú ahorita hiciste una pregunta de la cantidad de impuestos que se están cobrando hoy día. Si uno se pone a dar o se pone a analizar la cantidad de impuestos que debe pagar una persona, sí, una prácticamente empresa, las empresas están trabajando para el fisco, porque nada más si parto por el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta te está fechando a ti con un 34% sobre tu ganancia, ¿ok? Pero eso te lo está haciendo el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, pero también el IVA es otro impuesto que también, aunque se compense con los créditos y los débitos fiscales, pero de una u otra forma también es un impuesto que te está afectando. Si nos vamos también a los impuestos como el impuesto al deporte, que te cobra una tasa también, el impuesto de la ciencia y tecnología, que te cobra otra tasa, el impuesto que te está generando esta alcaldía, por ejemplo, cuando para los importadores y importadores de 0,12. Entonces, cuando tú te pones a sumar todos esos impuestos, que son los impuestos, vamos a llamarlos tributarios, porque los otros impuestos son los impuestos parafiscales. Cuando estamos hablando de los impuestos parafiscales, te estoy hablando del impuesto al seguro social, lo que pagamos por la cotización en la FAO, lo que pagamos por el INSE, que esa suma de impuestos, más el impuesto sobre la renta, más los impuestos del IVA, más los impuestos que se están dando por actividad económica, en fin, porque ya por actividad económica es un impuesto entre comillas injusto, porque ahí no se ve si tú tienes pérdida o ganancia. El impuesto a la actividad económica se paga sobre el ingreso bruto, o mejor dicho, sobre el monto de tus ventas, indistintamente que tú hayas tenido pérdida. En cambio, el impuesto sobre la renta se paga sobre la ganancia, es decir, si vendí 100 y gasté 80, pago impuesto sobre 20, ¿ok? Pero tú te imaginas que si yo vendí 100 y mi gasto fueron 120, yo tuve pérdida. Entonces ahí no le pago nada al fisco por impuestos sobre la renta, pero la alcaldía tuvo que pagarle por la venta de esos 100, ¿ok? Porque se paga sobre la renta. Entonces, si tú te pones a sumar la cantidad de impuestos, yo creo que estaríamos hablando de casi un 50% sobre la... Sí, porque y esos nada más, impuestos se los deben cargar en todo caso los comerciantes también un poco a sus es que clientes, automáticamente, ¿no? Esos impuestos se van a trasladar al consumidor final, a través del consumidor final, porque de una u otra forma esos impuestos tienen que ser compensados, por lo menos el comerciante tiene que buscar de recuperar la inversión, no solamente de la mercancía, porque su actividad es ganar. Y si nos encontramos con que existe también una ley de costos y precios justos, donde nos frena colocar márgenes de ganancia superior al 30%, aunque vamos a estar claros que nadie va a vivir con eso, y estamos manejando una economía muy especulativa,
en donde prácticamente ya no O solamente sea, que no está basada en la realidad, sino... Sí, porque nosotros como se nos ha realidades devaluado no paralelas. solamente el bolívar, sino que hasta el mismo dólar, algo insólito, también se fíjate está que devaluando. si nosotros podemos compensar todo eso, por ejemplo, con el salario mínimo que hay de acuerdo al salario. ¿Qué salario debería ganar el venezolano de acuerdo al Producto Interno Bruto, por ejemplo, y en relación a los países de Bueno, si Latinoamérica? es ¿Qué producto crees tú? el Producto Interno Bruto, acuérdate que se saca en función a lo que nosotros vendemos y exportamos, y lamentablemente No hay nuestra nada. industria petrolera pues está en quiebra. Desde hace años nosotros no estamos produciendo, no está entrando la divisa fresca para acá, y por consiguiente eso para poder, si nosotros dividimos el ingreso bruto entre la cantidad de habitantes, que es para la fórmula para tú determinar el ingreso per cápita, pues sencillamente aquí estamos O todos sea, no endeudados. debería, en Venezuela y en los países no debería haber un salario mínimo. ¿Qué crees tú? Sí, Yo he pensado que no debería establecerse, pues. Debería sino que- establecerse, pero fíjate que aquí inclusive hasta las mismas pensiones es triste y lamentable como los ancianos aquí están percibiendo una pensión de $2, ¿ok? Y esa es la realidad, de $2, cuando en países de aquí mismo, de nuestro hemisferio, pues hay pensiones que están por encima de los $100, 150, $200, $300, en fin, y aquí lamentablemente la situación país nos ha llevado... Debería que- ser por lo menos de $300, un salario. Claro, debería ser, porque te repito, este es el único país en donde prácticamente tú vas a hacer un mercado con $100 y tampoco te alcanza, porque no solamente se ha devaluado nuestro signo monetario, que es el bolívar, sino también hasta ¿Qué el mismo debería dólar no pasar te- para no que las tiene peso. personas puedan cobrar $300 el salario mínimo? ¿Qué debería pasar en este país? Oye, mira, hay que hacer muchos cambios a nivel de el aparato productivo, reactivarlo. Yo siempre he reiterado en diferentes programas que aquí hay que cambiar un poco la mentalidad de tratar de abrirse a las inversiones extranjeras, porque hay que reactivar nuestra industria petrolera que está en quiebra, ¿ok? Hay que reactivar otras actividades como son el agro, la industria, en donde prácticamente nosotros no estamos produciendo ni siquiera para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, por consiguiente, el dinero fresco que llega aquí, si llega, será producto del endeudamiento, por decir, porque sabrá Dios de dónde estará llegando, pero producto del endeudamiento, y ya hoy día nadie nos quiere prestar tampoco por la misma situación en que se encuentra deteriorada nuestro soporte o nuestro aval, que ha sido siempre la industria petrolera, porque lamentablemente no me voy a referir únicamente a estos gobiernos, sino desde gobiernos anteriores, pues siempre nos fiamos o no confiamos de que con tener petróleo éramos, como se dice, suficiente, y no se hizo tuvimos otra cosa. creatividad o la iniciativa de desarrollar otras actividades económicas o de desarrollar otro tipo de industria, sino que como tenemos petróleo, sencillamente pensamos que eso iba a ser eterno. Alfredo, ¿ok? ya para finalizar, me gustaría tu recomendación relacionada precisamente con los impuestos en tiempos de pandemia, y que si alguno de nuestros televidentes quiere una asesoría, quiere algún contacto contigo, bueno, en los inserts están tus números de teléfono, durante todo el programa han aparecido, pero si tú tienes la disposición en tu empresa, con tu equipo. Sí, claro, si desea, nosotros le podemos dar la asesoría en materia de qué se puede hacer en este caso de los impuestos, porque inclusive, aunque suene feo, muchas alcaldías se van a hacer menos competitivas, porque tenlo por seguro que una industria que vea que una alcaldía le esté cobrando grandes impuestos y grandes sanciones, lo que va a hacer es que se esté mudando para otras alcaldías, y ahí es donde tiene que haber la creatividad de otras alcaldías de crear mecanismos para atraer a sus inversionistas, que son esas industrias. Sí estamos en la disposición de asesorar, sobre todo en materia contable, en materia de asesoría, a nivel de aduanas también tenemos un buen equipo para dar ese asesoramiento, para tratar de no encarecer los productos o buscar la asesoría de cómo importar sin que los costos sean tan altos. Eso es muy importante. Mi recomendación, bueno, mire, son impuestos que están saliendo, hasta tanto no se organice un equipo de abogados que de una u otra forma apelen a esas normativas, sobre todo la de La Guaira, que es la que considero algo más flagrante porque está violando inclusive la misma Constitución, pues sencillamente tiene que crearse equipos de abogados para que de una u otra forma introduzcan demandas en contra de esas ordenanzas, porque de lo contrario, pues van a tener que aceptar y convivir con esos impuestos y sumarlo más dentro del grupo o gama de impuestos que cada día siguen de peso a las industrias, y lo que hacen es que desestimulan la inversión. Alfredo, como siempre, súper agradecida de tu interesantísima conversación, el tema súper oportuno. Sé que nuestros televidentes y yo misma también los agradezco mucho porque nos interesa saber y estar al día con todos estos temas. Muchísimas gracias. Siempre a la orden.
Así escuchamos al licenciado Alfredo Dávila, presidente ejecutivo de Asesoría Tributaria AD, quien es contador público, administrador y bueno, un asesor ha sido invitado a este programa porque siempre que hay este tipo de temas de impuestos y de nuevas informaciones que debemos compartir y analizar con ustedes para que tengan herramientas para poder convivir, como dice él, con todas estas situaciones que estamos viviendo. Nosotros por nuestra parte súper agradecidos de su amable audiencia, recordándoles que este programa va a estar también publicado en nuestro canal en YouTube, Gente de Hoy. Usted puede buscarlo allí, puede suscribirse y con muchísimo gusto vamos a estar haciendo estos trabajos para ustedes y deseándoles una maravillosa tarde en nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Felicidades. Bueno. Informativo Mira TV está en ti.